Hola chicos, Eh, yo les presentaré el último tema del curso que es máximos y mínimos. Este tema está dividido en 4 subtemas: aproximación polinomial, puntos críticos de funciones reales, máximos y máximos y mínimos con restricción. Ahora, estos temas por cuestiones de tiempo se los presentaré muy rápido en formato de video. Los videos tengo la intención de que duren poco. Solo presentaré de manera muy somera los temas, lo suficiente para que ustedes, si se lleguen a topar con un problema en su vida real, sepan resolverlos, pero no andaré ni en la construcción de los conceptos ni en las demostraciones. Los exhorto que, aunque sea, tomen un libro y los lean. Es importante para su comprensión y pues es bastante bueno que lo hagan. En dado caso que no quieran hacerlo, estos videos son más que suficientes para que ustedes puedan atacar algunos problemas de máximos y mínimos en funciones de varias variables. Algunas aclaraciones. Trataré que al inicio de cada uno de los temas hacer una analogía con funciones de R en R, porque estas son generalizaciones. Todo lo que vamos a ver son generalizaciones de las funciones de R en R. Entonces, tener claro el concepto en R muchas veces ayudará. Claro, no en todos los temas, en particular en el último tema. Bueno, en los últimos dos temas la cosa se empieza a complicar un poco y tal vez no sea la analogía tan directa. Pero siempre que se pueda, pues se hará una analogía con funciones de R en R. Entonces, sin más por el momento, empiezo con el tema de aproximación polinomial. Eh, la aproximación polinomial nació por nuestra necesidad de atacar funciones que son complejas y volverlas más sencillas. Hasta ahora han derivado funciones bastante complejas, han integrado funciones bastante complejas, pero ya cuando estamos hablando en términos computacionales o en términos de la vida real, las funciones complejas no se pueden atacar tan fácil. Nosotros lo que quisiéramos es aplicar nuestros conocimientos a funciones mucho más sencillas. Por eso se crean algoritmos que nos ayuden a atacar funciones complejas de una manera más sencilla. En este caso, nosotros atacamos a las funciones complejas con la serie de Taylor. Lo que hace la serie de Taylor es expresar una función en términos de suma de polinomios. ¿Por qué polinomios? Porque son muy fáciles de evaluar, porque son muy fáciles de derivar y son muy fáciles de integrar. Entonces, el teorema de Taylor es el siguiente. Sea f que va de R en R, x0 es un punto en R y f tiene que cumplir una serie de propiedades. La principal es que sea continuo y que sea infinitamente diferenciable. Eso se denota de esta forma que tengo acá. No se preocupen si lo ven, lo único que te dice es que es infinitamente diferenciable en los reales. No voy a usar mucho este tipo de notaciones técnicas, pero está bien que lo conozcan si en algún momento se agarran un libro y lo encuentran. Entonces, la serie de Taylor asociada a f es de la siguiente forma que tenemos aquí. Y dice, f de x, en un momento hablaré quién es esta x, es igual a f evaluada en x0 más f' de x evaluada en x0 por x menos x0 más la segunda derivada de evaluada en x0 entre 2 por x menos x0 al cuadrado más, y así seguimos sucesivamente. Ahora, no puedo escribir más términos, entonces lo que hago es compactar esta forma de escritura con notación sigma. Lo de arriba es igual a esto de acá. Es la serie que va desde k igual a 0 hasta infinito de esta notación que tenemos aquí. Lo único que nos dice es f a la késima derivada, o sea, voy a derivar k veces, evaluada en x0 entre k factorial por x menos x0 a la k. Ahora, esto que escribí acá es exactamente lo que está acá arriba, solo que más comprimido. No tengan miedo de usar notación sigma. Si tienen alguna duda de cómo desplegarla, no se preocupen. Tal vez la primera duda es quién es f0, ¿no? De x0. Pero no se preocupen, f0 lo vamos a poner por definición como f evaluada en x0. ¿Quién es f1?
en x0 no es más que la primera derivada de x0. ¿Por qué se opta de esta definición? Es que cuando ya te estás derivando más de 2 veces, poner las f' puede complicar las cosas. Entonces se optó por esta notación. Ok. ¿Quién es esta x de acá? Esta x de acá es un punto muy cercano a x0. ¿Qué hace la serie de Taylor? Trata de describir por medio de suma de polinomios el comportamiento de una función f alrededor del punto x0. Como alrededor en un intervalo chiquito. Lo que está diciendo es, ok, tú agárrate puntos dentro de este intervalo y evalúalos en la función. Tú no sabes cuánto valen esos puntos. Pero con esta suma de polinomios, yo te puedo decir que más o menos se parece a esta suma de acá. O sea, tomamos puntos dentro del intervalo muy cercanos a x0, los metemos a esta expresión de acá, que ahí se ve muy compleja, pero es muy fácil de evaluar, eso se va a ver mejor en los siguientes ejercicios. Y el resultado se va a parecer mucho a la f original. Esa es la x. Son x muy cercanos a x0. Ok. Esto es una serie infinita y de hecho el problema de las series infinitas también es bastante complicado de hacer. Entonces, para evitarnos problemas, muchas veces se trunca la serie de Taylor, se deja hasta un enésimo término. Entonces decimos que la serie de Taylor truncada de enésimo orden es... Aquí como no estamos... Aquí se da la igualdad, acá arriba se da la igualdad, pero cuando no estamos tomando todos los términos, tomamos este símbolo que dice es aproximadamente. ¿Vale? Entonces, f de x es aproximadamente la suma desde k igual a 0 hasta n de f de k. Bueno, yo no voy a decirlo porque es un poquito complicado de leerlo, pero es igual a esta suma. Esta aproximación dice que le falta algo. Si ustedes checan la bibliografía, les va a aparecer un error, que comúnmente es denotado como r de x a h o algo así. No me voy a meter en los temas del error, podríamos tratarlos, pero eso me quitaría más tiempo. Entonces me basta con que sea aproximado. De todos modos, ese error es despreciable porque es un error de orden n. No me voy a meter en el tema de eso, lo único que tienen que saber es que es muy parecido al valor. ¿Ok? Bueno, en la bibliografía escriben este teorema de acá arriba de otra manera, que es de esta forma que ven acá. Es exactamente igual, lo único que hacen es meter este cambio de variable, el delta x. Yo lo voy a usar más adelante, por eso pongo esta nueva forma de ver a la serie de Taylor, pero no se preocupen, es exactamente lo mismo de arriba. ¿Cómo puedo llegar de la de arriba a la de abajo? Lo único que van a hacer es sustituir este valor. En este caso se le suma el x0. Si aquí yo le sumo x0 a delta x, me va a dar x, que es lo que tenemos acá arriba. Y en la parte de adentro, pues simplifica todo, no cambia nada. Entonces, el paso debería de ser natural para ustedes. De todos modos, intenten pasar de la función de arriba a la función de abajo, ¿vale? O de la función de abajo a la función de arriba, me refiero a esta y a esta. ¿Ok? Entonces, para ver cómo funciona la serie de Taylor, vamos a ver el siguiente ejemplo. Encuentre la serie de Taylor de tercer orden de la función f de x igual al logaritmo de 1 más x en x igual a 0. Ok, puede que parezca que el logaritmo no es una función muy compleja, pero si yo te pido el logaritmo de 0, de un valor muy cercano a 0, por ejemplo, el valor de 0.2, tú no me podrías decir el logaritmo sin usar una calculadora. Entonces, aquí es un problema muy teto, pero ya cuando estás trabajando computacionalmente, esto se vuelve un poco más difícil. Entonces ahí es a donde la serie de Taylor entra en nuestro rescate. Entonces, la solución es la siguiente. Vamos a necesitar las primeras derivadas, las primeras tres derivadas. Entonces, f' de x va a ser igual a, esta derivada es sencillita, x más 1, digo 1 más x. La segunda derivada de esto
Es también una derivada sencillita, no me voy a detener en este tipo de cosas, pero ustedes lo que tienen que intentar es derivar. Y la tercera derivada, ya no voy a poner los 3 puntitos, sino lo voy a poner así. Va a ser igual a 2, 1 más x a la menos 3. Ahora, también voy a necesitar el valor de f evaluada en x0, que en este caso es 0. Esto es igual al logaritmo natural de 1 más 0, pero esto es igual al logaritmo natural de 1, que como todos saben, esto es igual a 0. También voy a necesitar la primera derivada evaluada en 0, que es evaluar esto de acá en 0, pero eso ya sabemos que es 1. La segunda derivada en 0 es igual a esto de acá igualado en 0, evaluado en 0. Y pues ya sabemos que esto va a ser igual a menos 1. Y la tercera derivada evaluada en 0, pues esta ya cambia un poquito, esta ya es un 2. Ya que tenemos todo esto, nosotros estamos listos, perdón porque se había volteado la pantalla, para aplicar el teorema de Taylor. Entonces, por Taylor, para valores cercanos a 0, se tiene que y disculpen que escriba un poco lento, logaritmo natural de 1 más x va a ser igual a, en este caso f de 0, que ya vimos que es 0, más la derivada evaluada en 0, que es 1 por x menos x0, que en este caso es 0, a la 1, más la derivada evaluada en 2, que es menos 1, todo eso entre 2 factorial, que es 2, por x menos 0 al cuadrado, más la tercera derivada evaluada en 0, que es 2, esto entre 3 factorial por x menos 0 al cubo. Esto va a ser igual al 0, ya no lo pongo. Esto 1 por x me da x. Esto menos 1 medio de x cuadrada más 3 factorial es 6. Entonces tengo 2 sextos. 2 sextos es un tercio. Un tercio de x al cubo. Por lo tanto, logaritmo de 1 más x para x cercanos a 0 es muy parecido a la siguiente función. Más un tercio de x cúbica. Y esta función es muy fácil de evaluar, es muy fácil de derivar, es muy fácil de encontrar sus máximos y mínimos. Entonces esta función nos da una aproximación bastante buena del logaritmo, buena entre comillas, hay mejores. Pero para fines prácticos les puede servir y sacarlos de un apuro. Entonces, aquí vemos cómo llevamos una función que si bien no puede ser muy compleja, la convertimos en algo mucho menos complejo, ¿ok? Si tienen alguna duda con este ejemplo, los exhorto a que ustedes lo intenten, deriven por sí mismos. Yo lo hice un poco rápido, pero si tienen alguna duda, háganlo y si se mantiene la duda, pues aquí estoy para ayudarlos. Ok, ahora lo que vamos a hacer es una generalización de la serie de Taylor para el caso multidimensional. Lo primero que voy a mencionar es que vamos a estar trabajando con superficies. Me restrinjo a este caso. Desconozco si se pueda generalizar para funciones de Rn en Rm o de Rn en Rn. Yo siempre lo he visto aplicado a superficies, entonces lo voy a mantener en superficies, ¿vale? Entonces, ¿qué es una superficie? Una superficie es una función que va de Rn a R, continua e infinitamente diferenciable.
Ahora, para que no haya confusiones en la fórmula de Taylor, y bueno, puede que con Memo hayan visto otro tipo de notaciones. Entonces, la notación que yo voy a manejar es esta D rarita, esta D garigoleada de X, aplicada a F, no es más que la derivada parcial de X de F. Cuando vean esta D rarita con 2X abajo de F, es la segunda derivada parcial con respecto a X de F. Si ven esta D rarita con subíndices XY, de F es la parcial de X y luego la parcial de Y. O sea, es derivar con respecto a X y luego derivar con respecto a Y. Lo mismo en este caso de acá, es derivo con respecto de Y y luego derivo con respecto de X. Ahora, estoy seguro que ya vieron el jacobiano. Yo lo que voy a tomar al jacobiano, esta J, es como un pequeño vector. Ese vector va a ser el vector de derivadas parciales. El vector de derivada parcial de X y el vector de derivada parcial de Y. Eso es lo que voy a conocer como el jacobiano. Lo voy a usar más adelante para escribir la fórmula de Taylor más sencillita. Luego tengo la matriz hessiana. La matriz hessiana es muy importante para el cálculo de máximos y mínimos. Todavía no he pensado bien si se los voy a dar así o a un método más sencillo, pero esta sirve para funciones de Rn en Rm, ¿vale? Entonces, esta es la matriz formada por las dos derivadas, la derivada parcial de segundo orden de f, la derivada parcial de segundo orden de y las derivadas cruzadas, las parciales cruzadas. No es muy difícil de comprender. Si tienen alguna duda, tal vez espante ver tantos símbolos, pero no se preocupen, no causa nada de ruido. Ahora, la serie de Taylor multidimensional puede ser un poco compleja, entonces decidí mostrarle la serie truncada de orden 2. Esto lo hice porque la serie en general es una combinación de sumas arbitrarias, o sea, es la suma de la suma de la suma de ciertos términos. Es análoga de cierta manera, o sea, se ve como una generalización natural del teorema de Taylor, pero es mucha notación engorrosa y no quiero que se lleven eso. Entonces, si bien esta también está fea, yo quiero que se lleven, aunque sea la más sencillita. Entonces vamos a ver la serie de Taylor multidimensional de orden 2, ¿vale? Entonces, como yo les dije, íbamos a usar la notación que vimos arriba. Entonces tenemos f aplicada a x más delta x y y delta y. Esto operando nos va a salir x y y solamente, no se preocupen por lo demás. O sea, cuando veamos el ejemplo, esto nada más es x y y, porque lo hago rápido. X más delta x es lo mismo que x más... y aquí es x0, perdónenme. Aquí es x0, aquí es x0, menos x0. Este y este se van, y esto es igual a x. Entonces, me faltó ahí un subíndice, que es el 0. Recuerden, son los mismos principios que el teorema de Taylor normal. Y aquí era una y. Y0 más delta de y. Nuevamente, aquí vamos a necesitar un punto x0 que pertenece a Rn. Y todo lo que vamos a hacer son aproximaciones para x's que son cercanos a x0 en el sentido de vecindades. O sea, nosotros ya estamos trabajando en R3, por ejemplo. Aquí está x0 y aquí va a haber como una pequeña esferita alrededor de x0. Ahí van a estar nuestros puntos x's. O sea, son puntos dentro de esa esferita cercanos a x0. Ya no quiero decir más porque se puede complicar esto tanto como tú quieras. Entonces, la fórmula es la siguiente. Voy a tomar mi función f de x y la voy a evaluar en x0, y0, porque este x0 es x0, y0. Más la derivada
de f evaluada en x0, y0, la derivada parcial con respecto de x más la derivada parcial con respecto de y de f evaluada en x0, y0. Bueno, entonces como les decía, esto más un medio de la segunda derivada parcial de f evaluada en x0, y0 por delta de x al cuadrado. Delta de x al cuadrado es un número, no se preocupen, no es un vector. Recuerden que delta de x es x menos x0. En este caso x0 es este x0 de acá. O sea, es la primera coordenada del vector x0. Aquí le voy a poner una rayita para distinguirlo. Y delta de y va a ser lo mismo que y menos y0, perdón. Entonces, en teoría, esto es un número. O sea, puede que sea tenga una variable, pero lo que van a elevar al cuadrado es algo en R. Entonces, que no les entre miedo con eso. Entonces, a esto le vamos a sumar dos veces la derivada de xy por f de x0, y0, por delta de x por delta de y, más la segunda derivada parcial de y, evaluada de f, evaluada en x0, y0, por delta de y al cuadrado. Ahora, esto que tenemos hasta aquí, ya es el teorema de Taylor multidimensional. Lo siguiente que vamos a ver no es el teorema de Taylor multidimensional. Ahora es una simplificación para que se vea más bonito, para que lo puedan recordar fácil. ¿Y qué hacemos en este sentido? Pues aplicamos álgebra lineal. Nosotros notamos, por ejemplo, este primer término se compone de las derivadas y de estos términos de acá que son funciones y algo que se parece a números. Entonces, esto se obtiene a través de la multiplicación de dos vectores, el vector de derivadas y el vector de los deltas. Entonces, para no escribir la suma, nosotros escribimos este producto que tenemos acá. Ahora, el de abajo es sumamente más complicado, pero no tanto. El de abajo lo podemos ver como el producto del vector de los deltas por esta matriz, que si tienen buen ojo ya saben cuál matriz es, por este mismo vector, pero transpuesto, ¿ok? Entonces, esta suma de acá toda rara, la podemos ver como este producto de matrices con dos vectores. Ahora, esto nos sirve para simplificar el teorema y que se vea más fácil, porque esto de aquí no es más que el jacobiano de f. Esto de acá no es más que el hessiano de f. Y este vector de acá lo voy a llamar delta de x barrita. ¿Ok? Entonces, reescribimos esta fórmula toda fea como f evaluada en x0 y 0 más el jacobiano por el vector delta más un medio del vector delta transpuesto. ¿Qué significa que sea transpuesto? Que está acostadito. O sea, aquí el vector está parado, o sea, está vertical. El transpuesto nada más lo acuesta. Por eso le pongo el transpuesto. Por la matriz hessiana del vector delta, ¿vale? Entonces, esta es una forma mucho más compacta de escribir el teorema de Taylor. Y con esta pequeña nota de acá arriba, pues no tendrían que tener ningún problema. Para la operatividad, ustedes pueden decidir cuál aprenderse. Pueden aprenderse este. El único inconveniente es que van a multiplicar una matriz dos veces. Pero pues no tendría que ser ningún problema para ustedes en este punto. O apréndanse directamente la fórmula acá. Spoiler, en el ejemplo yo voy a utilizar esa fórmula de ahí. Entonces aquí nada más resumo lo anterior. Y vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿vale? Entonces, calcular la serie de Taylor de segundo orden de esta función en el punto x0,
x0 igual a 0,0, ¿vale? Entonces, solución. La solución es bastante sencilla. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar bastantes cosas. Vamos a necesitar la parcial de f con respecto de x. Pero como la función es bastante sencilla, eso es igual a coseno de x más 2y. Ahora, no me voy a tener en las derivadas, eso es cosa que ya ustedes saben. Si tienen alguna duda, háganmelo saber. Entonces, también voy a necesitar la parcial con respecto de y de f. Pero eso vuelve a ser sencillo. Es el coseno de x más 2y. También voy a necesitar la segunda derivada parcial con respecto de x. Esto es menos seno de x más 2, ¿vale? Y también voy a necesitar la segunda derivada parcial con respecto de y. Pero nuevamente esto vuelve a ser menos seno de x. Ah, no, perdónenme, aquí sí me equivoqué. Y aquí yo diciéndole, no se preocupen. Aquí me faltó por un número. Es el coseno por la derivada del de adentro. La derivada del de adentro es un 2. Entonces tendríamos 2 coseno de x más 2y. Y acá tendríamos menos 2 seno de x más 2y. Y aquí me comí una y. Voy a necesitar la derivada cruzada. La derivada de f con respecto de x con respecto de y. Esto va a ser igual a... Primero derivé con respecto de x, o sea, estoy parado acá. Ahora voy a derivar con respecto de y, que es menos seno de x más 2y por la derivada del de adentro con respecto de y, que es 2. Entonces, si me permiten usar la magia de la tablet, tengo menos 2 seno de x más 2y. Ahora, voy a calcular la derivada cruzada de y con respecto de x. Y esto, casualmente, es derivar esta con respecto de x. Esto va a ser menos 2 seno de x más 2y. Notemos que esta y esta son la misma. Eso es algo que va a pasar bastante seguido. Es muy interesante saber cuándo las derivadas cruzadas son iguales, pero no nos vamos a meter en este tipo de problemas. Ahora, como nosotros planeamos usar esta parte de acá, no solo necesitamos las derivadas, las necesitamos evaluadas en el punto x0. En este caso el punto x0 es 0, 0. Entonces, primero evaluemos. ¿Quién es f de 0, 0? Esto va a ser igual a seno de 0 más 2 por 0. Pero esto es lo mismo que seno de 0. Y seno de 0, como todos saben, es 0. Ahora, vamos a evaluar la derivada parcial con respecto de x en 0. Bueno, en 0, 0. Nuevamente ya no voy a hacer mucha marulla. Aquí tendríamos que poner un 0. 2 por 0 nos da 0. La suma nos da 0. Entonces es coseno de 0. Y esto es 1. La derivada parcial de f con respecto de y evaluada en 0. Esta ya es un poquito más interesante. Es 2 coseno de 0. Que esto es 2. Vamos con las segundas derivadas. La segunda derivada parcial de x evaluada en 0. Pues el seno evaluado en 0 nos va a dar 0. Lo mismo va a pasar para la segunda derivada parcial con respecto de y. De f evaluada en 0. Como es un seno, nos va a dar 0. Y la derivada cruzada, como son lo mismo, nada más voy a evaluar una. En este caso la derivada parcial con respecto de x y con respecto de y, evaluada en 0, nos va a dar un poderoso 0. Entonces aquí, como se dan cuenta, tenemos muchísimos ceros. Y eso nos va a facilitar la vida. Solo nos falta un último ingrediente. En las fórmulas nosotros tenemos los delta x y los delta y. Vamos a calcularlos. Delta x
es igual a x menos x0, pero x0 es 0, entonces tenemos x menos 0, esto es igual a x. Delta y es igual a y menos y0. Ocurre exactamente lo mismo, esto es igual a y. Ya con esto ya tenemos todos los ingredientes para poder calcular la serie de Taylor. Entonces tenemos f de 0, f de x, y, cuando x, y son vectores, es un vector muy cercano al vector 0,0, es aproximadamente igual a, volvamos a la fórmula. La fórmula nos dice, tomamos f evaluada en 0, 0, ya la tenemos. Nos da 0 más, aquí abro paréntesis y voy a hacer esta multiplicación de acá. Tenemos la derivada con respecto de x, la parcial con respecto de x evaluada en el 0, 0. Ya lo tenemos. Eso nos da también un poderoso 1. Pero eso lo vamos a multiplicar por delta x, que nos da x. Más la parcial con respecto de y, evaluada en 0, nos da un 2 por delta de y. Nos da y. Más un medio, abro paréntesis, y aquí vamos a empezar a eliminar cosas. Tenemos la segunda derivada, recuerden que delta xx es lo mismo que la segunda derivada con respecto de la parcial de x, evaluada en 0, pero eso ya habíamos visto que era 0, por delta al cuadrado, delta de x al cuadrado, que es x cuadrado, más 2 veces el término cruzado, que también va a ser un 0, por delta de x por delta de y. Solo estoy siguiendo la fórmula, ustedes la pueden escribir para que no se confundan, por la segunda derivada parcial de y de f aplicado al vector 0, 0, que nos da 0, por delta de y al cuadrado, que nos da esto. Entonces esto va a ser igual a 0 más x más 2y, y esto de acá es un 0, más 0. Por lo tanto, tenemos que f de x, y es igual a x más 2y. Y hemos terminado. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Para x, y cercanos al 0, 0, f de x, y igual a seno de x más 2y es muy parecida a x más 2y. Al argumento. Esto no tendría que ser ninguna sorpresa porque ustedes saben que el seno cerca del 0 se parece a x. No me voy a meter en eso, pero es un resultado muy bonito. Ahora, nada más para irnos, este tipo de técnicas no es que no se las topen, de hecho son muy comunes. En Machine Learning los algoritmos vienen ya programados con algoritmos en donde simplifican funciones complejas, porque ya se darán cuenta en los problemas de la vida real, las funciones son muy complejas, ya no se pueden derivar tan fácil, ya no se les pueden hacer tan fácil otras cosas. Espero que les haya gustado, disculpen si me trago un poco, cualquier duda avísenme y en un momento subo el otro video. Entonces, a darle.